Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. Este es el pasaje clásico del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Muchos no creen que va a haber un arrebatamiento y otros creen, pero lo malinterpretan. Existen tres enfoques principales para que podamos comprender el concepto del arrebatamiento. Número 1, pretribulacionistas. Número 2, tribulacionistas. Y número 3, postribulacionistas. Permíteme enseñarte lo que cree cada uno de estos enfoques así rapidito. Los pretribulacionistas, ellos enseñan y afirman que la iglesia no pasará por los 7 años de tribulación que vienen a este mundo. Tribulacionistas, ellos creen y enseñan que la iglesia será arrebatada a la mitad de los 7 años de tribulación. Los postribulacionistas enseñan que la iglesia será arrebatada después de los 7 años de tribulación. Si nosotros ponemos atención, pero sobre todo, si pedimos la guianza del Espíritu Santo cuando nosotros escudriñemos la palabra, vamos a poder mirar que en el Antiguo Testamento nos encontramos con 2 casos de personas que fueron arrebatados a Dios: Enoc y Elías. Pero aún más, 2 casos en el Antiguo Testamento que nos dejan bien en claro que la iglesia no pasará por los 7 años de tribulación: Noé y Lot. Hermanos, nosotros no debemos de dejarnos mover tan fácilmente de nuestra manera de pensar. Nos lo advirtió el apóstol Pablo, y la palabra es clara y jamás se va a contradecir. Debemos entonces y tenemos que seguir conduciéndonos en la esperanza que está escrita en la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, a cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Aún más, si vamos adelantito al capítulo 5, versículo 9, dice así: pero no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar mirando este estudio de hoy en 3 puntos que nos dan consuelo y tranquilidad respecto a este tema del arrebatamiento. Número 1. El consuelo del creyente es de que la muerte es solo dormir. Leamos el versículo 13 al 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Mire, la tristeza había venido sobre la vida de estos creyentes y se preguntaban si dejarían atrás a sus muertos cuando Cristo volviera. Hay algo que me llama la atención aquí, que estos creyentes, estos cristianos del primer siglo de la iglesia primitiva, tenían bien en claro de este acontecimiento del arrebatamiento, y ellos estaban preocupados de lo que fuera a pasar con sus seres queridos que ya habían fallecido. Pero Pablo les asegura que sus muertos se levantarían primero y que después todos los santos se reunirían para recibir al Señor en el aire. Nosotros como seres humanos, como personas, claro que nos duele y es normal cuando perdemos a un ser querido. Nos duele, claro que sí, pero no debemos de desesperarnos, así como lo hace la gente del mundo que no tiene esperanza. Pero claro que sí,
Ellos pueden tener esta esperanza si ellos vienen a los pies de nuestro Señor Jesucristo y lo reciben en su corazón. Claro que sí, ellos pueden recibir esta esperanza viva y sobre todo ese regalo precioso que Cristo proveyó en la cruz, que es la salvación. Hay una palabrita que me llama mucho la atención que está en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Esa palabrita, ignoréis. Mire, esto significa que nosotros como cristianos no debemos ser ignorantes acerca de estos temas. Es triste decirlo, pero hoy en día hay muchos cristianos que no les gusta escudriñar la palabra de Dios, que no les gusta leerla. ¿Y cuál es la consecuencia? Que viven engañados y viven confundidos acerca de estos temas que son necesarios, hermanos, que entendamos como cristianos para que no nos confundan, para que no nos engañen. No debemos ser ignorantes, debemos escudriñar la palabra de Dios. Hay otra frase en el versículo 14, la frase los que durmieron en él. Esa frase se refiere solo al estado de muerte corporal, pero el alma, sabemos por la palabra de Dios que conscientemente pasa a estar con el Señor. Esto último choca con la falsa esperanza de muchas personas hoy en día que se engañan a sí mismos, creyendo que los muertos sin Cristo y ellos mismos pasarán a un mejor lugar cuando mueran, cuando partan de este mundo, negando así la realidad del infierno, negando por tanto la salvación que solo Cristo puede dar. Quizás usted ha escuchado esta frase tan conocida entre los inconversos, cuando fallece alguien y una persona dice, pero bueno, ya pasó a un mejor lugar, engañándose a sí mismos, negando la realidad del infierno, negando por tanto, como dijimos, la salvación que solo Cristo puede dar. Pero usted, mi hermano, que ya ha recibido a nuestro Señor Jesucristo en su corazón y como Salvador de su vida, usted tiene que conducirse en la esperanza de que si usted muere en Cristo, usted no va para el infierno, sino que su alma pasa a estar con el Señor y esperar para ser resucitado y reciba un cuerpo glorificado. Porque eso es lo que la palabra nos enseña. Y este es el primer consuelo, hermanos, que Pablo nos da acerca de este tema del arrebatamiento aquí en estos versículos del 13 al 14, de que nosotros, los que hemos creído, los que hemos depositado la confianza, la fe en nuestro Señor Jesucristo, no morimos, sino que dormimos. Pasemos ahora al otro consuelo que Pablo nos da respecto a este acontecimiento del arrebatamiento. El consuelo de nuestra reunión celestial. Versículo 15 al 16. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En el versículo 15 hay algo que yo quiero enfatizar. Cuando Pablo dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, esto significa que esta enseñanza, esta doctrina del arrebatamiento, los apóstoles, hermanos, no la recibieron de una persona desconocida. No, esta doctrina ellos la recibieron de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo les enseñó a los apóstoles esta doctrina que es muy fundamental en la vida de nosotros los cristianos. Mire, como ya miramos, lo más duro respecto a la muerte es la separación de nuestros seres queridos. Pero cuando Cristo venga, estaremos para siempre con el Señor,
Así dice su palabra. Los creyentes que estén vivos no se adelantarán a esos que murieron en Cristo, pero todos seremos arrebatados para recibir juntos a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo viene con todos los que murieron en Él, evidentemente para ser resucitados. La resurrección del cristiano es la recuperación de su cuerpo, pero esta vez un cuerpo glorificado. Es triste, pero hoy en día muchas personas, inclusive cristianos, ridiculizan este tema del arrebatamiento. Pero Pablo fue bien claro cuando dijo que las cosas de Dios solamente se entienden de una manera, y esa es espiritualmente. El hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Otro consuelo que nos da Pablo aquí en esta escritura, el consuelo de la bendición eterna, versículos 17 al 18. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, el consuelo que nosotros debemos tener es que la palabra dice claramente que estaremos siempre con el Señor, que obtendremos nuevos cuerpos. En estas promesas nosotros debemos conducirnos. Tenemos que considerar, hermanos, lo que la palabra dice acerca de nosotros. Mire, la palabra arrebatados está repleta de connotaciones. Significa arrebatar velozmente porque no habrá advertencia. Significa también arrebatar por la fuerza. ¿Por qué? Porque Satanás tratará de impedir nuestro rapto al cielo. Significa también mudarse a un nuevo lugar. También significa librarse del peligro, porque la iglesia no pasará por la tribulación. Ahora entiende por qué es importante que nosotros escudriñemos la palabra. Pablo nos exhorta a que no seamos ignorantes. Escudriñemos la palabra del Señor, hermanos, para que no seamos engañados. Termino con esto. Muchos falsos maestros ignoran este acontecimiento del arrebatamiento y mejor prefieren enseñar cosas vanas, sin ninguna edificación para el creyente y para la iglesia. No, mi hermano, no vienen días mejores, ni viene un mañana mejor para estos tiempos. Que no nos engañen. Nosotros no dudamos de la palabra de Dios, la cual nos advierte por palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo, que su venida ha de ser como en los días de Noé. Días nada buenos, sino malos, llenos de maldad y de pecado por donde quiera. Así que vivamos conduciéndonos en esta esperanza, vigilantes. ¿Por qué? Porque no sabemos la hora. Mire, el arrebatamiento es inminente. ¿Qué significa esa palabra? Eso significa que puede suceder ahorita mismo, como puede suceder en 5 minutos, mañana, 1 año, 2 años, no sabemos. El arrebatamiento es inminente, hermanos. Por eso es que debemos de vivir como si fuera el último día. Vivamos conduciéndonos en esta esperanza vigilantes, porque no sabemos la hora. En el amor de Cristo, yo le exhorto a que vivamos como si fuera el último día.